Hola, hello, welcome to another episode, the We Should Talk series of bilingual Spanish-English conversation, host and producer by Janice Lovaina. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Hoy estoy súper feliz, súper emocionada. Siempre que entrevisto a coterráneas o personas que admiro mucho, me enorgullece y me pone un poco nerviosa, la verdad. Hoy en este programa de We Should Talk tengo una invitada muy especial de Cuba, Coralia Rodríguez, quien es una narradora oral, escritora, actriz y un montón de cosas más que van a descubrir hoy, amigos. Así que estén ahí conectados y en sintonía con Coralia, porque Coralia es una mujer con un background y como decimos en Cuba, hay tela por donde cortar, así que vamos a ver por dónde empezamos hoy. Coralia Rodríguez, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor tenerte A aquí. ti, a ti por esta invitación tan linda. Feliz de estar aquí. Oh, qué bella. Ella, como ya ven, amigos, es una mujer súper sencilla, una actriz de esas de las que de verdad te emocionan y te conectan. Hoy vamos a conocer un poquitico más de Coralia Rodríguez y de su trayectoria, que son más de 30 años, así que estoy hablando con unas maestras, porque siempre le digo maestra Coralia Rodríguez. Y vamos, Bueno, tú sabes, todo es relativo. bueno, El, yo a el usted, camino es de aprendizaje. tienes razón. Y para mí es la verdad que un gran honor tenerla aquí. Así que vamos a conocer un poquito y voy a empezar preguntándole a Coralia porque sé que su base familiar eh, viene de una familia donde la música, la narración oral y el canto es algo cotidiano, fue algo cotidiano en tu infancia. Y entonces quiero preguntarle que nos podría hablar un poquito acerca de esos inicios, de esa raíz familiar tan linda que tiene, cómo, cómo fueron esos inicios y qué te aportó en esta Coralia que vemos hoy aquí eh, para todos. Bueno, me aportó muchísimo, mucha riqueza afectiva, mucha riqueza cognitiva de la naturaleza. Los niños del campo vemos otra cosa. Estamos todo el tiempo en contacto con los animales, con los elementos de la naturaleza, nos bañamos en el río. Cuando queremos una fruta, nos subimos a un árbol y la cogemos, o te la coge el hermano mayor, o no es, ve a coger la fruta al refrigerador. Y entonces, yo tuve la suerte de nacer en una familia de 13 hermanos, Madre mía. campesinos, muy pobres, pero al mismo tiempo muy ricos en espiritualidad, en cultura, en transmisión en el seno de la familia. Mi mamá contaba cuentos, mis tías contaban cuentos, más bien sucedidos locales, ¿no? A veces eran cosas que nos daban un miedo porque mi mamá, como buena espiritista, decía que ella veía a Martí, tenía siempre unas visiones muy patrióticas, de Oh, unos espíritus muy patrióticos. Mi mamá era muy qué martiana, una lindo. campesina semianalfabeta, pero ella adoraba al gran José Martí, a nuestro Bueno, apóstol, a nuestro gran poeta. es Claro. que es una mujer inteligente. Sí, sí, la verdad, con una sensibilidad especial. Estela Montoya se llamaba mi mamá. Y yo siempre digo que yo soy la mujer que soy porque tuve la madre que tuve. Y mi mamá improvisaba versos también a la manera de los poetas repentistas, no en controversias públicas, porque tú sabes, una mujer Sí. campesina nacida en 1921 no tenía derecho a ir a cantar públicamente. Para ella lo que había era la casa y los hijos.
pero ella improvisaba unos versos muy buenos, así como del cuentero mentiroso, y de pronto salía con su delantal de la cocina, con ese gesto que tienen las madres muy característico, que salen limpiándose las manos en el delantal, están preparando ahí con muy poco las delicias del paladar de toda la familia. Madre mía, Y un entonces familión. sí, y ella decía, a ver ustedes que han podido estudiar, díganme si esto está bien. Y empezaba, por ejemplo, yo sin tener apetito me comí en una ocasión una paila de chicharrón y 300 plátanos fritos. Y por ahí para allá seguía Qué una bella. cosa como del cuentero mentiroso que cuenta desde la primera persona. Yo hice esto y esto y esto. Y Sí, todo es mentira para divertir o medio mentira o medio verdad. ¿Cómo son los sí, cuentos? Y ficcional. entonces yo le decía, mamá, pero ¿de dónde usted saca eso? Porque fíjate, nosotros tratábamos a nuestros padres de usted. De usted. Y entonces ella me decía, yo no sé, mija, yo pienso que estas cosas me las ponen en la cabeza los buenos espíritus que me acompañan. Qué bello. Qué cosa más linda, decía mi Es mamá, ¿verdad? precioso. Yo por Sí. eso te estoy preguntando esta pregunta, porque yo también vengo de una raíz familiar campesina, por parte de mi familia de madre, y sé que es esa humildad y además el campesinado tiene otras maneras de contar y eso enriquece la visión increíble de un niño y creo que Mucho, eso mucho. es importante y se ha perdido un poco, creo, también esa manera tan Sí, sí, sencilla. desgraciadamente, sí. Mm, Esa forma de ser tradicional de llevar la vida y el arte en casa como una forma natural de natural, vida. exacto. Porque del otro lado, en la otra punta, yo tenía a mi papá, que era un padre muy severo, De eso quiero pero que me muy severo. hables, de la música que tu padre... Pero mi papá era muy buen tresero. Yo Ujú. tengo recuerdos de que la gente, ya cuando él estaba un poco mayor, a veces no quería ir a tocar y la gente le decía, pero segundo, es que sin ti no podemos tocar, porque aquí nadie toca el tres como tú. Wow. Y entonces, incluso mi hermana Caridad, que fue cuentera también, y ya lamentablemente la perdimos en el 2016, mi Qué hermana pesar. escribió unas décimas muy bonitas que era un homenaje al tres de mi papá. Oh, wow. Sí, y Eso tienes que entonces, publicarlo, Coralia. Sería pues mira, bonito. Un sí, homenaje a sí, tu sí, sí, papá. es verdad, es verdad. Es muy bonito. Y bueno, tengo un hermano que es poeta, que resultó poeta, muy buen poeta, que vive en La Habana, en San Agustín, mi hermano Ángel Luis, y tres hermanos músicos, y de alguna manera todos entonábamos. Cuando se hacían las fiestas en la casa, Ujú. no hacía falta invitar a nadie, porque el familión era tan grande. Ya de eso me La habló. comida no era mucha. No importa, donde hay música no hace falta comida. Donde Y hay música y entonces buena. nosotros, bueno, mi hermana Esperanza también, una de las mayores, porque yo soy la número 12 de la tropa de tres. Mi Madre hermana mía. Esperanza tocaba la tumbadora muy bien y cantaba. Mi Wow. hermano Adriano tocaba tumbador y cantaba. Mi hermano Gilberto fue guitarrista profesional. Mm. Falleció muy joven, pero ya él estaba en descargas y eso, acompañando a Omar, a Elena. Ya Mm. esto era cuando la familia se muda a La Habana. A La Habana, que Entonces, ya sí, Amanda me contó que en esa casona que tenían en Miramar, ahí se armaban unos fetecú, muchacha, unos unos guateques. guateques. Sí, casi siempre en el portal. Con esos sillones había, en mi casa había Sí, 5 balances blancos, así mi papá los pintaba de blanco. Todos los fines de año qué mi mamá bello. decía, segundo, píntame los sillones. Y entonces ahí nos sentábamos. Y así en los muros y qué sé yo, y ahí se formaba una pachanga, que la gente se quedaba, había gente que decía, ¿puedo entrar? Y mi Pues papá decía, claro. bueno, si es gente buena, sí, entre. Sí. Pero cuidado con las muchachitas, que tengo 5 señoritas aquí. Madre mía. Había que Y andar mi con el papá, machete en la mano. muchacha, tú sabes cómo son esos guajiros. Y entonces Ay, qué yo lindo. crecí en ese ambiente, yo crecí y una inclinación muy grande a la poesía, a contar desde niña, y desde muy chiquita yo hablaba mucho con mi mamá que me escuchaba. Yo digo, pero por eso yo la quiero tanto Por y la supuesto, tengo la tengo en mi altar, la tengo en mi corazón, por porque supuesto. mi mamá, fíjate, teniendo tantas cosas que hacer,
13 hijos. Ella me decía, sigue hija, sígueme contando. Yo era una niña muy fabuladora. Y Bueno, Caridad, mi por hermana eso. Caridad siempre estaba ahí, claro, mi hermana Caridad siempre estaba ahí para decirme que todo era mentira. Y siempre recitaba en la escuela, en los actos De eso cívicos. vamos a hablar, Coralia. Vamos a hacer un acto aquí y quiero que me Sí, cuentes, porque a los 18 años escogiste la carrera de teatro, ¿no? Y sí, eso, sí. ¿qué te inspiró? Ya me has hablado de la familia, pero ¿qué te inspiró específicamente a emprender ese camino del arte en Cuba a esa edad que todavía uno no sabe y mantenerlo? Porque hasta ahora. Sí, yo decía de pequeña que yo iba a ser artista. Yo sabía que yo no quería dedicarme al canto, que yo no quería dedicarme a la danza. Yo no sabía decir la palabra actriz, Wow. porque era una familia campesina, entonces nadie nunca había ido a un teatro ni nada. Yo decía artista y le faltaba el apellido dramática, ¿no? Muy inspirada por la radio. Tú sabes, en el campo se escucha mucho la radio. Sí, La radio es fabulosa, es un universo que a mí me a encanta. mí me fascina también. Y sí, alimenta mucho la imaginación, porque no te imponen nada, tú solo oyes voces y tú tienes que poner tu decorado, ponerle cara a los personajes. Y entonces yo creo que parte de ahí, yo creo, ¿no? Qué Que bonito. parte y de la gran cantidad de libros que tuve. Mi generación yo nací en el 59. Entonces, cuando yo fui a la escuela, había una gran profusión de libros que Sí. llegaban incluso al campo. Y mi primera maestra, mi maestra primaria, siempre me decía que había que leer, no solo las cosas de estudio de la escuela, sino más allá. Y nos daban aquellos libros. Imagínate que a mí me dieron, creo que en segundo grado, un libro que se llamaba Historias de Shakespeare. Y eran Wow. las obras de Shakespeare contadas como cuento. Efectivamente, después más grande supe que, por ejemplo, Romeo y Julieta es un cuento de tradición oral que Shakespeare, con su magistral Sí. saber de la dramaturgia y todo eso, llevó a una magnífica obra de teatro, pero originalmente es un cuento. Por eso el cuento está en los orígenes de muchas cosas, muchas más de las Exacto. que De pensamos. eso, de eso quiero también que, bueno, vamos a ir conversando porque, como les dije, amigos, Coralia es una gran narradora, pero además es maestra, ella imparte clases de narración oral, de eso también vamos a hablar, y tiene un vasto conocimiento y escucharla, bueno, ya ven, nos deleita con tantas historias que hay que Alia, es que ella es una, yo sé que ella es una de las pocas narradoras cubanas, y eso me consta porque he estudiado ese tema, que trabaja los cuentos de orales afrocubanos. Y ahí le quiero preguntar, ¿nos podría contar qué te motivó a hacerlo? ¿Qué te motivó a contar estos cuentos afrocubanos? Bueno, mira, tú sabes que dice el gran compositor y poeta brasileño Vinícius de Moraes, que la vida es el arte de los encuentros. Sí, Y yo creo mucho en eso. También es el arte de los desencuentros, sí, bueno. agrego yo, ¿no? Pero los encuentros, que la vida te ponga en tu camino a determinadas personas en determinadas edades, eso es algo que te puede cambiar la vida. Personas que te dicen, el camino es este. Entonces yo con todo ese acervo de mi familia, ya viviendo en La Habana, un día yo estaba haciendo teatro con la compañía de Tito Junco. Tito Junco, el actor y director, con teatro de arte popular. Y de pronto me dice Tito, ya le empezaba a enfermarse. Sabes que Tito murió, una Sí, etapa que se puso muy delgadito, en fin. Ya le sí. empezaba a enfermarse y me dice, chica, es el cumpleaños de Mercedita Valdés. Y me han invitado a que yo diga un poema, pero yo me siento un poco mal. Tú podrías ir y contar un cuento que ya yo contaba. Ya en esta época yo había estudiado narración en la Peña de los Juglares con Francisco Garzón y en el Gran Teatro de La Habana con Mayra Con Navarro. Mayra Navarra, sí, de eso lo... Sí, entonces a Tito le gustaba mucho la narración y, y él me pedía que narrara en las actividades del grupo, ¿no? Un grupo que trabajaba mucho en la calle, en los solares, eso fue un tremendo aprendizaje.
Antes había estado en el grupo Olga Alonso con el maestro Humberto Rodríguez, que me dio y me dirigió la María Antonia, que fue un personaje que me dio muchos premios, mucha satisfacción. Sí. Pero bueno, para contarte, ¿cómo empiezo yo a enriquecer mi repertorio de cuentos afrocubanos de pataquíes? Y yo le digo, Tito, ¿cómo no? Yo te reemplazo. La diferencia va a ser enorme, porque claro, Tito es una gran figura, un actor muy popular, un actor muy potente. Entonces yo le digo, yo voy a ir. Y yo cogí el pataquí de Oba y Changó del libro Los Orichas en Cuba de Natalia Bolívar. Sí. Yo me leí el libro y el pataquí que más me gustó fue ese. Y yo en un fin de semana, yo me aprendí ese pataquí de Oba y Changó, dos dioses yorubas que tienen una historia de amor que termina mal, pero es muy hermosa. Y entonces yo preparé aquello, le puse un canto que había en el libro, traté de averiguar con gente santera de mi cuadra cómo se cantaba aquel canto, me dieron un canto, bueno, salí enriquecida, me dieron un canto de una señora que era santera, un canto para Changó y otro canto para Oba, para presentar a los dos personajes, a la belleza de los cantos yoruba, ¿no? Y entonces yo voy a narrar el pataquí, lo hago. A Mesenta le gustó, me dijo, ay, muchas gracias, mi niña, yo estaba muy joven. ¿Y quién estaba allí? Una persona que después tuvo una presencia definitiva en mi vida, doña Natalia Bolívar y Arosto. Wow. Y para los que no la conozcan, estamos hablando de la antropóloga viva más importante de nuestro país en estudios afrocubanos. Es cierto, amiga. Y una mujer que además es pintora, que ha vivido en Nueva York, que ha vivido en Boston, que ha vivido en París, con una gran cultura, que incluso ella había montado las salas afrocubanas del Museo Nacional de Bellas Artes junto con Lidia Cabrera, de quien ella fue discípula. Y entonces, no, es una gran mujer, a mí yo la admiro muchísimo, Natalia. No, Natalia, de hecho, tengo esa pregunta aquí también porque sé que tú perteneces al grupo de investigación de Natalia Bolívar. Vamos a hablar de eso también. Sí, ella siempre me ha invitado, incluso la primera vez que yo vine a España, vine con ella y con el grupo Los Nani. Y entonces Natalia me dice, ay, como me ha gustado el pataquí. Ya yo conocía a su hija mayor, a Natacha del Río Bolívar, éramos amigas. Y entonces ella me dice, ay, Coralia, pero yo no sabía que tú hacías eso. Mira, me ha gustado mucho. Digo, ay, Natalia, pues mira, que esto está verde. Yo lo estoy estrenando, fíjate. Y esto es un atrevimiento porque Tito no pudo venir por problemas de salud. Y ella me dice, no, pero te ha quedado muy bien. Le has puesto mucho amor y te ha quedado muy bien. Entonces yo tengo una conferencia donde va a cantar Lázaro Ross, que estamos hablando del más grande cantante yoruba de la isla también. De la isla. Y yo quisiera que tú narraras ese pataquí. Bueno, fue una mezcla de sensaciones. Yo dije, oh, qué honor, no me lo podía creer. Pero al mismo tiempo dije, oye, qué miedo ir a pararse al escenario con estas dos personalidades que le dejan la pista echando uno a cualquiera. Pero me arriesgué porque yo siempre he sido muy de tomar riesgos. Bueno, es que la vida nos demuestra que es así. No triunfa, claro. A veces perdemos, pero bueno, aprendemos no hay cuando nada. perdemos, aprendemos también de lo que no se debe hacer. Exacto. Y entonces yo voy para allá, para la Casa de las Américas, y iba a cantar el grupo Olorum también, que era un grupo que acompañaba a Lázaro, un grupo vocal de canto jarará, una belleza de trabajo dirigido por Daisy Brown. Y en fin, que bueno, se hizo aquello y de ahí seguimos. Esto fue en el año 93. Y ahí me entró a mí, Natalia me dice, te ve por la casa. Yo no presto los libros de Lidia, porque en ese momento no se editaba nada de Lidia. Y yo estábamos, estábamos allí en las conferencias, yo narrando o declamando, y bueno, Benavides igual. Hicimos un gran trabajo nacional e internacional, porque te digo, en España se dieron varias conferencias y era impresionante la reacción del público.
Es que Impresionante. es un tema, por eso tengo esta pregunta en una de las principales, porque sé que a través de ti, la cultura afrocubana o estos cuentos tuvieron como un impacto internacional. Y tengo entendido que fue gracias a estas conexiones que tú hiciste a través de los años, porque es un trabajo que se cuenta fácil, pero te tocó trabajar, estudiar por mucho tiempo, Mucho, ¿no? Exacto. mucho, mucho. Luego, bueno, cuando me fui a vivir a Suiza, vino la etapa de trabajarlos en francés, Ujú. las traducciones, eh, los cuentos negros de Cuba, de Lidia Cabrera, y así yo seguí regando la semilla de esta cultura afrocubana en nombre de los hombres y mujeres que viajaron con la conquista y la colonización Exacto. en los barcos negreros desde África hasta las islas del Caribe y hasta países del Caribe, y que fueron tan generosos, porque esa gente en qué condiciones viajó, esa Exacto. gente eran esclavizados, venían amarrados en las bodegas de los barcos, había epidemias y Muy algunos triste. morían y veían cómo lanzaban a la familia, lo lanzaban por la borda del barco para el mar para evitar los contagios, los Sí, separaban, los que hablaban las mismas lenguas de las mismas etnias para evitar las sublevaciones, y además encerrados y trabajando de sol a sol por un plato de harina. exacto. Pero tuvieron la grandeza de preservar su cultura, su religión, en la narración, en la danza, en el canto, en los aspectos religiosos, y luego compartirla. Por eso es Exacto. que hoy eso no es nada críptico, sino que yo, que soy una narradora contemporánea, y otros narradores, mira, Lucas Nápoles, que acabamos de perderlo en La Habana, también Sí, era me dio tremenda especialista. tristeza cuando vi. Sí, sí, es una gran pérdida, una gran Mm, pérdida. Lucas, además, éramos amigos, yo lo quería mucho. Y Lucas era en paz muy descanse. africanista en su narración también. En ese sentido teníamos mucha comunicación, nos intercambiábamos cuentos, trabajamos juntos, fundamos el Festival Afropalabra de la Casa de De eso África quiero que me juntos. hables, por favor. Sí, lo tengo anotado. Es que muchísimo, ya les dije, amigos, con Coralia podemos hacer 4 programas porque hay mucho por donde hablar. Coralia ha sido fundadora de muchos proyectos muy buenos, tanto en Cuba como en Suiza y tanto en España también, ¿no? Así que sí, háblame un poquito de eso, de esa experiencia, Coralia, cuando fundaste el festival y además con otros narradores también que quizás la audiencia, mi audiencia es muy nueva, quizás mi audiencia no sepa estos narradores que estás hablando. Bueno, primero con Elvia Pérez fundamos el proyecto Ujú. Contarte Contarte. en la UNIAC. Nació en la UNIAC y luego se extendió al Centro de Teatro y Danza de La Habana, que ahora es el Centro de Teatro de La Habana. Sí, Y tuvimos el apoyo de Tito, que estaba dirigiendo la sección de artes escénicas, la Asociación de Artes Escénicas en la UNIAC, y Tito nos dio la posibilidad de fundar la sección de narración oral. No solo fundamos el proyecto Contarte, sino primero la sección de narración oral en la UNIAC, ujú, y pudieron así los narradores empezar a entrar a la UNIAC. La UNIAC dejó de estar cerrada para la narración oral. exacto. Hacíamos muchas actividades. Ese festival se convirtió en un gran festival internacional que existe todavía, Sí, lo sigue dirigiendo Elvia. Yo, por razones de vivir en Suiza, en Europa, no pude darle continuidad y allí se quedó el festival, pero Elvia Pérez lo lleva muy bien y tiene un sí. movimiento de narración, ella prepara a la gente, ella los enseña. Ahora mismo está con un proyecto de televisión donde ella narra. Y Sí, luego, a mí me conozco a interesaba, Elvia. sí, a mí me interesaba mucho, mucho lo que hubiera en Cuba un festival de cuentos afrocubanos, Sí, con esa temática, de cuentos y de música, porque va junto todo. Y todo. entonces, Mirta Portillo, narradora cubana, afrocubana, Sí, que tenía una especial amistad y complicidad con Lucas Nápoles, y Lucas mismo, ellos andaban proponiendo el proyecto de un festival
afrocubano en diferentes lugares y las puertas se cerraban siempre. Y entonces yo llegué a La Habana y ellos me pidieron ayuda y yo les dije, bueno, mira, vamos a la Casa de África. Yo tenía buenas relaciones en la Casa de África porque había llegado de la mano de Natalia, a quien tanto le agradezco, de Natalia Bolívar. Y entonces yo le pedí una reunión a Alberto Granados, el director de la Casa de África. Él me concedió la reunión, fui con Mirta y con Lucas, y allí nació el festival que se llama Afropalabra, que existe todavía, que se ha desarrollado muchísimo y que Mirta y Lucas lo llevaban muy bien. Ahora le tocará seguir a Mirta, no sé quién la acompañará, pero bueno, son dos festivales que están vivos y ya te digo, después uno no le da continuidad porque es que la vida no te lo permite. Por supuesto, no, y tú tienes tus Puedes ir propios... cada año, No, son cuestiones de trabajo. Yo me exacto. muevo mucho, yo tengo mucho viaje, mucho vaivén, felizmente lo puedo decir, Sí. y a veces estoy en proyectos de teatro, en procesos de ensayo o de funciones que no puedo abandonar, y también está el factor económico. Sería que nos contara cuáles son tus autores favoritos. Sé que son muchos, pero bueno, al menos son los principales a En la la hora de narración, narrar, en la hora de narrar, sí, los autores que has usado, los autores que te inspiran. mira, yo cuento mucho de la tradición oral. Sí. Mucho cuento de la tradición oral. Mi padrino de IFA, por ejemplo, Ricardo Guerra, hermano de la gran Digna Guerra, directora Sí. coral, creo que la mejor de toda Cuba. Mi Me padrino era encanta. un hombre con cultura también, y él me regalaba a mí pataquíes de los libros de Ifá también. Me regalaba moyubba, que son las alabanzas a los orichas en lengua yoruba, lengua procedente de Nigeria y de Benin. Y él me ayudaba mucho con la pronunciación, con todo eso, el difunto Lázaro Ross también. Entonces yo bebí mucho en la tradición oral. Pero en Cuba hay un trío de mujeres que han escrito estas narraciones en las que están, por supuesto, la gran maestra Lidia Cabrera, Sí. que ha dejado 12 libros y muchas revistas, que tiene muchos, ha grabado hasta música. Música, sino finalmente gracias a, bueno, a la gran labor de Natalia Bolívar, ya estos libros van saliendo y ya al menos Sí. el público cubano al menos Entonces, ya mira, conoce. Lidia Cabrera, Natalia y Exilia Saldaña. Silvia Saldaña, te iba a Exilia decir eso, Saldaña, porque La Noche Exilia, para mí es como mi libro La de Noche, cabecera. Kele Kele, que es un gran Kele libro, Kele, Kele Kele quiere decir suavecito, me suavecito. encanta ese libro. Sí, Y ese tríptico de mujeres a mí me ha alimentado mucho para las narraciones afrocubanas. Pero como yo no cuento solo cuentos afrocubanos, yo recurro exacto. mucho a Samuel Feijó, yo recurro mucho a Martí. A mí me gusta mucho contar los cuentos de la Edad de Oro. Lo es. Nené Traviesa, Bebé y el Señor Don Pomposo, Los Zapaticos de Rosa, que es un gran cuento en verso, Sí. en fin. Y por supuesto, el cuentero mayor de Cuba, Onelio Jorge Cardoso. Onelio, que tiene una obra que nos nutre tanto a los narradores, tanto para niños como para adultos. Dora Alonso, por favor, gran escritora de Cuba. Y en el plano internacional, yo tengo un libro muy valioso de un gran narrador, novelista y recolector de cuentos por el mundo entero de Francia, que se llama Henri Gougaud. Oh, of course. Sí, por supuesto. Ese hombre es el Yo, libro de los soles. sí. Es una maravilla de Sí, él. se los recomiendo. Yo voy a poner el link de todo lo que está diciendo Coralia, porque esta es una clase magistral más que una entrevista. Y Amigos, los dos tomos del Círculo de los Mentirosos, sí. Le Cercle de Menteurs, de Jean-Claude Carrière, Sí.
que era el asesor literario y asistente de dirección de Peter Brook. Sí, sí. Pero ese círculo de los mentirosos 1 y 2 son libros de cabecera para todos los cuenteros. Y yo los tengo tanto en español, fíjate, son libros que me han regalado, no he comprado, me los han regalado en mis cumpleaños, el Día de las Madres, en español y en francés. Qué bonito. Sí, se los recomiendo a todos. Yo también los tengo. Los tengo en español, en una versión española. Por aquí, en mi librero. No, muchísimas gracias por compartir esto con nuestra audiencia, porque creo que van a tener tarea. Van a tener que me mucha das tarea. La palabra. Van a tener mucha tarea para hacer. Coralia, ahora me gustaría preguntarte, y sé que bueno, no muchos, pero algunas personas no conocen tu faceta de escritora. Tú tienes cuentos publicados y tienes libros, así que me gustaría que nos contara un poco dónde podemos encontrar tus libros, de qué temas tratan. Bueno, mira, aquí tengo un libro. Mi primera publicación fue en la UNAM, una revista literaria de la UNAM en México, por contacto con una sobrina que tengo en México que también se dedica a la literatura. Y entonces había como un concurso de poemas y ella me dijo, ¿puedes participar? Y yo mandé 4 poemas. Un poema que yo le escribí a mi hija cuando ella nació, que se llama 4 cantos a mi hija. A mi hija Amanda. Y esos poemas fueron publicados en esa revista de la UNAM, muy respetable. La tengo por ahí, como antes no era la era digital, la tengo por ahí viejita, amarillita. Bueno, pero tienes que escanearla, la escanea y la claro, pones digital. Claro. Esa fue mi primera publicación. Luego, este libro que tengo aquí, que se llama Aux quatre coins du monde, que son como las 4 esquinas del mundo, o los 4 puntos cardinales, podría traducirse así. Qué bello. Entonces, este libro ¿Podría fue subirlo publicado un poquito? Ahí. Sí, Perfecto. en Lausana, Suiza, y es una antología de cuentos de todo el mundo, como indica el nombre. Y entonces, me habían visto contar en un festival. Yo no sé de dónde supieron que yo escribía, porque yo tampoco soy tan publicada. Pero y entonces me preguntaron si yo me escribieron, me encontraron en la página web, en internet, y me dijeron que querían un cuento mío para publicarlo. Y entonces se publicó este cuento en español, en francés, que se llama Le Crapaud Câlin. El sapo cariñoso. Cariñoso. Sí. Qué bonito. Entonces, bueno, se ve que es una edición muy bonita, ¿no? Sí, y sí, la verdad. El papel se ve muy bonito. Sí. Y aquí está mi cuento, que, bueno, se hizo una gran actividad en Lausana para lanzar este libro. Qué bonito. Y aquí está, dedicado a Estela, mi mamá. Oh, por supuesto. Porque ella fue mi primera maestra de narración, sin saberlo ella y sin saberlo yo. Y entonces, esta fue una gran satisfacción, verme publicada en un idioma del que yo no esperaba nada, porque todo eso me sorprendió. De eso vamos a ver. Perdona. Sí, estos libros se agotaron, por poco se agotan la misma tarde. Hubo que hacer una segunda tirada, porque claro, los autores estábamos allí y había cuenteros del África. Estaba un gran amigo, un gran maestro de cuentos, un hermano que se llama Hassan Kouyaté, de Burkina Faso, un hombre que dirige 14 festivales de cuentos en el mundo. Madre mía. Además, actor de la compañía de Peter Brook durante mucho tiempo, luego creó su propia compañía, un director magnífico que nos dirigió una obra llamada La extranjera en Cuba. De eso quiero que me hables, lo tengo aquí anotado. Porque... Las otras publicaciones, te digo, yo he hecho también, tengo 3 CDs, un CD con un grupo de música afrocubana y de son también, que se llama Ambos Mundos, que fueron los amigos con quien yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Suiza. Y entonces se hizo un CD
Esa es la otra parte de, yo digo, las publicaciones, porque claro, un CD también es una Por publicación. supuesto, no, eso lo tengo marcado para Y conversar más para también. la oralidad, Sí. para la oralidad, que es la palabra viva, pues Sí. poder grabar tus cuentos. Entonces se hizo ese disco y era música yoruba y pataquíes, otra vez. Hay 3 cuentos yoruba en ese disco. ¿Cómo se llama el Todo lo disco? que me has dado, África. Oh, qué bonito, ¿no? Que es una frase de un poema, un fragmento de un poema de Anoma Cani, una poeta de Costa de Marfil, que Sí. conocemos gracias a Rogelio Martínez Furé, que tanto Sí. ha hecho por la literatura y la oralidad africana en Cuba, y Sí. que el poema empieza así: todo lo que me has dado, África. Entonces así se llama ese disco. Y en ese primer disco, ya te digo, hay 3 cuentos y 2 poemas. Wow, qué lindo. Luego yo grabé un CD con Paco Chambi, un gran guitarrista afroperuano, con quien, aunque él no es afroperuano, pero creció en el ambiente afroperuano y maneja muy bien la música afroperuana, otro descubrimiento en Ginebra, Suiza. Interesante. Y entonces hicimos un CD, grabamos un CD que se llama Il était une fois un crocodile vert. Había una vez un cocodrilo verde. Y es tomado de un poema de Ernesto Víctor Matute, un poeta guantanamero, un poema que me regaló el maestro Luis Carbonell, donde también fui a estudiar con él y a buscar sabiduría. Yo lo fui a buscar a su casa. Y que dice, bueno, se llama Elogio de un poeta a su isla antillana. Y entonces él dice que Cuba es un cocodrilo verde, bueno, cosa que también ha dicho Nicolás Guillén, en fin. Sí. Ese segundo CD. Y luego un tercer CD con Lino Lores, un gran guitarrista de Cuba que llegó aquí a la ciudad de Alicante, donde estamos ahora, y que fue el productor musical de este CD, que se llama Cuentos y Cantos de Cuba. Entonces hay 3 discos. Qué belleza. Y estoy ¿Tienes ahí terminando. el disco que lo puedas mostrar? Todavía este no ha salido. Este no ha salido, Último, este es el que va a salir. este va a salir en febrero. Ok. Así que Sí o muy sí. atento, amigos, para... Tiene que salir ya en febrero, el disco no puede dormir más, estamos trabajando intensamente en esto. Qué bueno. Ya hemos hablado. El próximo año. Sí, tiene que salir porque eso ya tiene que ver la luz. Como decimos en Cuba, ese disco ya lo sacamos, tinta en sangre y envuelta en algodón. Eso me encanta. Sí. Pero ya va a salir. Entonces, es un disco concebido para niños. Nunca se sabe el camino que cogen las cosas porque todo adulto tiene un niño dentro. Por supuesto. No, y a mí decimos, las clasificaciones no me gustan, Coralia. Eso es algo que... Es verdad, es verdad. Y entonces estoy terminando un libro dedicado a mi mamá, que se llama Mamá, donde están sus recetas de cocina, los cuentos que nos contaba, Qué bonito. algunas de las décimas que improvisaba, fotos de familia y reseñas sobre cómo la percibíamos a ella, algunos de los hijos. Qué bonito. Que todo el mundo tenía una mamá distinta, es increíble. Por supuesto. Y ella tenía amor y comprensión para los 13, también algo increíble. Qué número tan grande. Sí. Madre mía. Y, qué bonito. Y otro libro que ya estoy en negociaciones con una editorial muy importante de aquí de España. No puedo, me han no menciones nada. prohibido hasta que dar datos, pero ese libro es mi vida de cuentera, mis viajes. Entonces se llama Cuaderno de viaje de una cuentera. Qué bonito. Y va a ser bilingüe. Si lo coges por la portada, es en castellano, y si lo coges por la contraportada, es en francés. Me encanta. Ese tipo de libros son muy bonitos y además yo estoy muy contenta. Qué bueno. Y tiene un cuento de casi cada país de los que he podido visitar.
haciendo teatro, haciendo cuentos. Wow, eso hay que marcarlo, pero bueno, cuando salga yo quiero Sí, uno, por supuesto. por supuesto, Esto hay que por supuesto. comprarlo y El, ponerlo. el CD, los libros, Sí, todo eso partirá para allá, para las frías tierras de Canadá. a todos. Qué bello, qué gracias, gracias. No, amigos, les recomiendo que, como ya les dije al inicio, con Coralia hay que estar al tanto. Les aconsejo que se suscriban a su página web, que es preciosa. Me encanta su página web. En estos días he estado mirándola y una cosa que me llamó mucho la atención son las frases que Coralia tiene diseñada en su website y cada minuto pasa como una frase o un dicho cubano, un, un proverbio cubano. Y eso me encantó porque es como de esos momentos que tú necesitas escuchar algo específico. Y fue lindo descubrir eso. Sí, Les aconsejo sí. que busquen. Hay uno que me encantó, hablando de África, que dices cuando muere un anciano, es como si quemaran una biblioteca. Esa imagen para mí fue como, wow. Claro, porque ellos le llaman a los, en sus lenguas nativas, ellos les llaman a los cuenteros las bibliotecas vivientes. Vivientes. Ujú. Porque, claro, todavía el África, incluso hoy, hay muchos lugares donde la gente no sabe leer ni escribir Sí, y, lamentablemente. y se aprende la vida a través de las narraciones de los adultos. Es como Exacto. una escuela tradicional. Sigue siendo un acto de diversión, pero es también un camino de aprendizaje de la vida muy seriamente para ellos, y no solo en África, en algunos lugares de América Latina, de Asia. Exacto. No, es por eso es que yo amo la narración oral y por eso lo estoy estudiando con tanto amor, porque la narración Es un oral poder. aprendes muchísimo y es otro eh, mundo. Y así fue como surgió la Biblia, ¿no? Hablando de uno de los grandes libros, ¿Cómo fue no? a través de la narración oral. Ahora hablando de mamá, un segmento de este programa de We Should Talk es sobre, ay, perdona, mi inglés. Eh, Sí, un, no te frag- preocupes. un fragmento de este programa es sobre la maternidad. Y ya me hablaste de que vas a hacer este libro sobre tu mamá, que me parece una idea bellísima. Y, y te quiero preguntar algo como mamá. eh, Porque ya esto lo hablé con Amanda, pero quiero tener tu punto de vista, por supuesto. ¿Cómo lograste balancear tus horas de madre y artista? ¿Cómo lograste incorporar a tu hija en tu cotidianidad, en tus procesos creativos? Sé que esto es una pregunta muy grande, pero vamos a hacerla en breve. Y si nos puede dar algún consejo para nosotras las madres que también creamos y criamos al mismo tiempo. Esto como mujer sabia que eres. Bueno, trato de nutrirme de la sabiduría de otras mujeres también. Hablábamos de los libros. Mira, ahora me acordé. No debo dejar de citar a la doctora Clarisa Pincola Estés, que Oh, escribió ese libro maravilloso para la mujer sobre los sueños femeninos y con cuentos que defienden a la mujer, que explican la fibra de la feminidad, de la maternidad, que se llama Mujeres que corren con lobos. sí, lo he leído. Ese también lo tengo de la doctora Clarisa Pincola Estés. Es un libro para la vida. Y Sí, es un libro que yo he regalado mucho cuando mis amigas están en dificultades, cuando viven momentos difíciles, dramáticos, yo les regalo ese libro, qué porque es un bonito. libro que te levanta, es un libro que es un poder, un gran poder. Entonces, bueno, hablando de lo de la maternidad y este trabajo de teatro, de narración oral, que tiene horarios irregulares, Exacto. pero mira, yo creo que mi hija casi fue concebida en un teatro, o por lo menos fue concebida seguramente en una gira teatral. Sí.
Yo me acuerdo que cuando Humberto Rodríguez, mi profesor de teatro, al que tanto quiero y admiro, del grupo Olga Alonso, que es un grupo, es una academia y ha nutrido el movimiento profesional durante más de 30 años. De ahí hay actores en Cuba como Corina Mestre, Bárbaro Marín, Mario Guerra. Vaya, mira la batería de actores, el nivel que ha salido de ahí. Es que es una escuela, ¿no? Pichi, Jorge Perugorría. Exacto. Y siguen saliendo constantemente. Ahora mismo tú pones la telenovela en YouTube que está saliendo en Cuba y ahí te encuentras 4 alumnos de Olga Alonso. Y estamos regados por el mundo. Pero es una maravilla, es un orgullo. Y fíjate, un grupo aficionado, pero con más rigor que muchos grupos profesionales. Eso, un orgullo, el Olga Alonso. Por favor, Humberto es miembro de la UNEAC. La UNEAC le ha dedicado el Día Internacional del Teatro como un homenaje a él. Y allí hemos estado nosotros, sus alumnos de todas las generaciones, en fin. Y te contaba que cuando Humberto me propone el personaje de María Antonia, bueno, María Antonia es una de las obras de Eugenio Hernández Espinosa, una obra antológica en la dramaturgia cubana, una belleza de obra, y es un privilegio para una actriz que un director le confíe ese personaje, que además la dirigió Roberto Blanco. Hilda Bates lo que hizo fue un trabajo monumental con ese personaje y toda la puesta fue maravillosa. Y yo dije, oh, pero es que este personaje, y además la actriz que yo iba a sustituir, que ya no estaba en el grupo, también había hecho un excelente trabajo, Silvia Marín. Yo decía, pero con estos truenos, ¿quién duerme? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Porque yo no tenía experiencia teatral. Y entonces Humberto me dijo, confía en mí, yo no estoy mirando lo que tú das, yo estoy mirando lo que tú puedes llegar a dar, como los grandes maestros que son capaces de ser visionarios. Y entonces hicimos un trabajo con un rigor. Bueno, yo me acuerdo que Humberto me llevó a mí a la avenida del Puerto. Me dijo, ven compañerita, como le decía él a todo el mundo, ven compañerita, vamos para allá. Y Humberto me llevó un domingo, que no había ensayo en el grupo. Humberto me llevó a la avenida del Puerto, a un bar de mala muerte, donde yo nunca había entrado, porque lo mío era la trova, como tú, Yannis, como tú, la trova rumba, pero en un teatro, en la literatura, ir a ver obras de teatro, pero yo no iba a bares. Y ese bar, el Two Brothers, que ahora es un bar muy famoso. Ahora es un bar muy famoso. Muy decente. Sí, muy lujoso incluso, pero eso estaba en los arrabales allí, muy cerca del puerto, y allí se reunía todo tipo de personajes. Cuando yo entré allí, yo le dije, ay, hombre, por favor, vámonos de aquí. Me dijo, no, porque tú tienes que aprender lo que fue María Antonia, que era una negra republicana que pasaba de todo. María Antonia muere, a ella la matan, tiene amantes, tienes que conocer este ambiente. Eso me enriqueció muchísimo. Qué bonito. Esa es una experiencia. Bueno, esa obra fue una obra... vivencia. Fue una obra maravillosa. Una vivencia, sí. Y yo estaba embarazada de Amanda, pero no lo sabía. Cuando me empieza, el papá de Amanda, precisamente actor, un gran actor, Juan Alberto Cepero, y estaba haciendo el personaje de la Cumachela, que nadie lo reconocía. Mi familia fue a ver la obra y me dijo, pero tú me dijiste que Juan Alberto trabaja en la obra, ¿dónde está él? Digo, era la vieja bruja. ¡Ay, por Dios! Nadie lo reconoció. Él también salía siempre premiado y en fin. Y entonces, bueno, pues por eso digo que esta niña yo creo que fue concebida en un teatro. ¿Qué otra cosa podría ser sino actriz y cantante? Exacto. Y entonces, cuando yo empiezo a tener los malestares, voy al médico y digo, ay, Dios mío, me dice, estás embarazada y ya tienes 8 semanas. Madre mía. Y yo le explico a la doctora Teresita, le digo, mire, doctora, yo
Estoy empezando con una obra de teatro que es una maravilla de personaje. Yo no puedo dejar eso. Y me dice, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a abortar? Y digo, no, No, nunca en la vida. ¿Qué va? Este es un hijo del amor, es nuestro primer hijo. Este niño, esta niña tiene que venir al mundo. Dice, bueno, pues olvídate entonces de la obra de teatro. Tienes que escoger. Y yo no le contesté nada, pero dentro de mí yo dije, yo voy a hacer las dos cosas y yo voy a actuar y yo voy a parir y yo voy a criar. Esas qué decisiones que bonito. te vienen de la, yo no sé, yo pienso que es también de la fuerza de mi mamá, de mis hermanas, hay una cuestión familiar. Sí, Amanda te lo dijo en la entrevista y es verdad, las Rodríguez Montoya somos mujeres muy fuertes, ya de me mucho consta, carácter, ya me de consta. decidir cuando hay que decidir. Y así fue como yo lo vi. Dije, a mí no me va a pasar nada. Bueno, yo estuve haciendo el personaje de María Antonia desde que arrancó aquello, era viaje y dale para hasta, fuimos a Baracoa. Oh, wow, a mi tierra. Sí, en ese teatro tan bonito que hay, en esa sala que hay en Manzanillo, pusimos Sí, María Antonia, en Santiago de Cuba, por La wow. Habana, en Santa Clara, y la barriga me iba creciendo, ¿no? Mm, Entonces María Antonia llevaba esos vestidos de los años 50, sí, por eso. súper entallados, no sé qué, pero bueno, yo tenía 24 años, tenía mis carnes muy duras, mi cuerpecito muy perfilado, Exacto. y actuaba todo el tiempo con la barriga, porque Humberto me dijo, vamos a ponerte una faja. Digo, no, porque me da miedo que perjudique a la criatura. Y así fue como yo pude hacer mi personaje, con aquellas vivencias, con aquella Qué dirección fortaleza, del ¿no? Es, libreto. Sí, y te puedo decir, pocas veces me han dirigido un personaje con ese nivel de rigor y de detalle. Entonces todo el grupo me cuidaba. Bárbaro Marín, que era mi Carlos, que en una escena estábamos en el piso y pasaban 20.000 cosas, me decía, Cora, suavecito, no sé qué. Digo, sí, ahora sí, pero cuando estemos en función, tú haz las cosas de verdad, que a mí no me va a pasar nada, Cora, pero me da miedo. No, a mí no me importa. A este bebé no le va a pasar nada. Humberto me llevaba a los ensayos un termo de café con leche. Come, compañerita, aliméntate, que tú tienes que comer por lo Humberto tan bello. qué lindo. Y, Qué y así experiencia, ¿no? fue, sí, tremenda experiencia. Yo estaba, era mucho embarazada, montando aquel personaje, la puesta en escena era bellísima. Y lo Y con, lograste y ganaste sí, premios y ya ves. sí, la verdad es que sí. Y estuve actuando hasta que después, espérate, terminamos María Antonia. Humberto me dijo, no, esto hay que ponerlo a dormir hasta que, bueno, había una actriz que doblaba conmigo, Cari Rosa Ginás. Mm. Lo cogió entonces Cari Rosa y yo a mis cosas. Y Humberto me dijo, no, ya no, allá a ti no te matan más, ni tú matas, ni ese bailoteo, ni nada, ya tranquila, porque ya era, ya se me bajaba la barriga, ya no me podía poner aquellos vestidos, no me cerraban. Y entonces Humberto montó Yerma, la Yerma, tragedia de la Agro. infertilidad, mira tú qué contraste. Y entonces en Yerma me dio yo hacía dos personajes, la vieja pagana, que en la romería le propone a Yerma, si tu marido no es fértil, acuéstate con mi hijo, que es joven y hermoso, tú verás que de ahí va a salir un hijo. En fin, que Yerma no quiere, porque no, porque ella respetaba a su marido, ella quería ser respetuosa y fiel. Y luego me dio también en el coro de lavanderas, que es el chisme del pueblo, esta que hace esto, y Mm. dicen que esto, la única lavandera que defendía la moral de Yerma. Y yo me levantaba con mi barrigona, entonces era un efecto muy bonito. Y así fue hasta los 8 meses de embarazo que ya Humberto me dijo arriba, a parir a la casa, que usted me va a parir aquí arriba del Sí, medio escenario. en las Eso sí tablas. no puede ser, digo, sería el mejor espectáculo del mundo, un parto Claro, en el escenario. Y qué me acuerdo emoción. que cuando yo tenía 4 meses de embarazo, Teresita fue a ver una función que hicimos en el Teatro Lázaro Peña, Teresita, mi doctora, mi obstetra. Ujú. Y Teresita, cuando terminamos, estaba afuera echándose fresco con un abanico. Me dijo, no, yo no pude terminar de ver la obra.
porque ya cuando te matan, que tú caes al piso, yo dije, aquí mismo va a haber un fenómeno y esta mujer va a empezar a sangrar y me la voy a tener que llevar para un hospital. Pero nada, ahí está Amanda. Bien Y fuerte y ella, bella. fuerte, bella, artista, maravillosa. Ella es mi mayor regalo, lo más grande que la vida me ha dado. Están las dos puntas, mi mamá de un lado, antecediendo está ella, y en el medio estoy yo, Mm, escoltada por ellas dos, puedo decir. qué bello, qué linda Eh, imagen, que me encanta. No, yo eh, sé de personalmente que la relación de ustedes es preciosa y nuestra querida Amanda ya nos habló un poco de eso en la entrevista. Por eso te pregunté un poco porque quiero saber ese detalle de maternidad, de maternar, de crear en el medio de, sabía que ujú, estabas en una obra de sí. teatro, Y luego por eso, hicimos muchas más obras exacto, y con ella siempre en el desde cargador, pequeñita. aguántame aquí la niña que me toca salir a escena, la cogía el papá. Ella, me acuerdo que lloró porque cuando hicimos el Don Juan Tenorio con el difunto Tony Díaz, Oh, sí. su papá hacía Don Luis Mejía y a Don Luis Mejía lo mataban, lo matan en Don Juan Tenorio. Mm, Y él caía con muy buena relajación que tiene, él caía, lo mataban de espaldas al público. Y estaba, bueno, aquel momento dramático y se oyó la vocecita de Amanda que dijo, papá, ay, por favor, porque oh, para no. ella le habían matado a su papá. Oh, no. ¿Qué le pasó a mi papá? Quizás no entendió lo que era la Sí, muerte con esa edad, pero algo le pasó a mi papá se cayó, algo le hicieron. sí, Y qué lindo. anécdotas como esas tenemos un montón, pero ella creció en el teatro, ella creció en ensayos, Mm, ella creció con la música de Teresita Fernández, porque yo empecé a contar cuentos en la Peña de los ujú. Juglares del Parque Lenin, muchas veces sustituyendo a Garzón cuando ya empezó con los viajes y todo eso. Así que ella creció en ese medio y de alguna manera, bueno, se enamoró de todo eso, ¿no? Por supuesto, no, es que esa es una gran base, Coralia, y por eso te pregunto, porque em, a veces es difícil balancear o conectar las dos Es creaciones, ¿no? difícil, a Es ver, muy es difícil, sí, difícil. Y era difícil en nuestra Cuba, que uno no tiene las condiciones materiales, tenías que lavar a mano, con agua fría, hervir pañales, no sé qué. Bueno, yo me acuerdo, yo estudié en la escuela de La Puntilla, la escuela de instructores Félix Mm, Varela, y yo me acuerdo de estar haciendo un examen de historia del teatro con Amanda en un Moisés, la cesta esa donde ponemos a entonces, los bebés muy chiquiticos, todo eso hice, hasta estudié. Y yo así, que todavía me dolían los puntos, sentada como sobre un glúteo, ¿te das cuenta? sí, Como de medio lado, así. Y yo, bueno, que, mi profesora, Carita, la madre de los hijos de Alberto Pedro, el dramaturgo, me decía, ay, Coralia, yo sí sé lo que estás pasando. Y yo le decía, profe, no se preocupe, que yo le voy a hacer muy buen examen, muchacha, y le saqué 100 puntos en el examen. wow, Aquella profesora lloraba, lloraba con mi examen en la mano. qué bonito, wow, bueno, eso es para que vean que hay cosas que si uno quiere lograrla, tiene que ser fuerte, ¿no? Sí, Hay y que, te tengo que decir que ahí jugaron un rol muy importante mis hermanas, específicamente mi hermana Caridad, que mm, era como mi gemela, qué lindo. que se ocupó mucho de Amanda, porque en las giras de provincia a veces ya cuando empezó la escuela no te la podías llevar. Y por Claro. supuesto, mi mamá, por supuesto. Y una vecina maravillosa que tuvimos, que se llama Cookie, Mm, una señora muy amable, de estas típicas señoras de casas cubanas que lo llevan todo, la casa limpia y siempre tiene un postrecito ay, y qué rico. siempre te dice, mira, unas frituritas de chícharo y están deliciosas y no hay nada que echarle, pero las de ellas están deliciosas. Y Qué Cookie, que bonito, en gloria esté, me ayudó mucho con Amanda también, qué muchísimo. bonito. Sí, que tuve esa solidaridad que es característica de nuestro país, que hay pocas cosas, pero los niños en la familia son como de todos.
Exacto, no, es cierto, eso Realmente, es la educación también, Coralia. Ahí tienes tú un sí, rol importante porque es no solo imponerle a los niños, ¿no? Lo que uno quiere hacer, sino explicarle por qué uno lo hace y estar claro. conectados. Eso, Sí, esto es necesario. exacto. Y bueno, y su papá, por supuesto, que estábamos juntos en muchas obras de teatro, pertenecíamos a la misma compañía durante un Ujú. buen tiempo. Su papá colaboraba muchísimo también. Sí. Coralia, vamos llegando casi al final Ujú. de este primer encuentro, porque amigos, le digo, hay que hacer otro encuentro con Coralia, hay muchas historias que contar y cuando Cuando salgan tú esos quieras. libros hay que seguir conversando con ella. Pero ahora me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido o desaprendido también? Porque también nos toca desaprender cosas en esta pandemia global. Esta es una pregunta que se la hago a casi todos mis invitados de este Mm, tiempo. mm. Eh, Sí, es una muy como, buena, me parece una muy buena pregunta. mm, Bueno, mira, gracias. en esta pandemia, yo, por ejemplo, al principio nos cogió en Suiza, estábamos, eh, habíamos ido, mi esposo y yo, mi esposo Michel, que es suizo, que es percusionista, una persona que me ayudó mucho con el francés, eh, en Ginebra, porque tenemos un gran amigo galerista, una pareja de amigos, Orlando y Dolores Blanco, que son galeristas, exponen, hacen 2 exposiciones al año mínimo, y ellos iban a hacer la exposición de los 50 años de la galería y de los 90 años de Orlando Blanco, que es un gran Mm, cubito. Íbamos a hacer una actuación, íbamos además como amigos a estar presentes, a vivir aquello con él, y de pronto llega aquello y nos manda de todo lo que se iba a hacer, que era un gran evento, se hizo una comida pequeña, no podían tener más de 10 personas en la galería, empiezan las restricciones, en fin, y la compañía EasyJet nos ujú. manda un mensaje de móvil que teníamos que viajar al otro día o nos quedábamos en Suiza porque venía el confinamiento. Así empezó esto para nosotros, metidos en un avión así, sin saber qué Claro. estaba pasando y con una angustia tremenda. Y entonces, en compañía de Lorenzo y Ana Rosa, otros amigos, un cantante cubano y su esposa de aquí, que viven aquí en Alicante, regresamos así, pero de un día para otro. Vamos, para allá, Wow. arriba. Y llegamos aquí, aquí nos estaba esperando Amanda y ya habían decretado el confinamiento aquí en España. Entonces al principio fue la sorpresa, yo me quedé como paralizada, como todo el mundo, no entendía lo que estaba pasando y por qué era necesario que nos encerraran y un poco rebelde con estas cosas. Entonces lo Sí. fui comprendiendo, sí, lo fui comprendiendo con el paso de los días y entonces lo integré. Yo me pasé este piso número 11, que aquí están las montañas bellísimas de Alicante, la Precioso. Intana, el Mm, Cabezón de Oro, el Puig Campana, y allí enfrente que tenemos el mar Mediterráneo, qué bello. con unas vistas al mar. Entonces eso daba como una sensación de exterior, de Sí. salir. ¿Y qué hicimos? Pues nos pusimos muy productivos. Empecé a trabajar por email, por WhatsApp, Ujú. con Lino Lores, este tremendo amigo, guitarrista y productor musical que felizmente nos ha llegado a Alicante para bien de muchos. Qué Y bueno. entonces Amanda hizo su CD con sus canciones, su primer CD como autora, como Sí. cantautora. De eso hablamos en la Sí, entrevista. sí, sí. Y yo hice este CD infantil, Cuentos y Cantos de Cuba, con toda la creatividad y el talento de Lino, que es una maravilla. A él todavía lo lloran en Cuba. Qué bello. Sí, sí. Sí, y todavía trabaja a veces con Cuba. Y se crearon unos lazos de amistad, no solamente con él, sino con su familia, con su esposa, con su hijo. Es una persona muy honesta, es un gran artista, un gran músico, un músico de lujo y además una persona de una condición moral muy íntegra. Eso es Así muy que es como importante. el compañero de trabajo ideal.
Qué bien. Y así nació este CD. Trabajamos mucho, mandábamos, recibíamos, no sé qué, qué sé yo. Todavía no podíamos entrar a estudio, pero bueno, entonces en cuanto nos soltaron, dijimos, al estudio que está en San Vicente del Raspey, un pueblo que está cerca de aquí de Alicante, y ahí nos metimos en el estudio y ya, pero estaba todo tan masticado, tan trabajado, Que fue fácil. que fue fácil. En ese tiempo también más o menos se consiguió la idea del vídeo este de María Landó, esta canción dedicada a Chabuca Granda, de Chabuca Granda. Y, Que me y encantó, las vi en YouTube, me encantó ese tema. es muy bella, Es que esa ya te canción dije, sí. la popularizó Susana Vaca. Ujú. Y el texto es de César Calvo, un excelente poeta peruano, y la música de Doña Chabuca Granda. Entonces fue un homenaje por los 100 años que hubiera cumplido Chabuca con Lino. Y luego hicimos también Tabú, una canción cubana de Margarita Lecuona, que habla del tabú racial en la pareja. ¿Qué pasa con el negro? ¿Qué pasa con el blanco? Que en definitiva, que todos somos Sí. iguales. Alguien me contó que ella, de una familia muy fina, era prima de Ernesto Lecuona, el gran pianista Oh, cubano. sí, no sabía. Entonces ella se enamoró de un mulato. Y la familia, que era de la alta sacarocracia criolla, pues le dijeron, no, eso aquí no, eso aquí no. Y ella escribe esta canción que es maravillosa, que tiene mucha actualidad, increíble. Exacto, eso te iba a decir porque Sí, todavía actualmente eso es un tema en Cuba, claro, a pesar de claro, que nadie claro. habla de eso. Y que es internacional, que el problema es Internacional. Sí, internacional. exacto. Sí, y ahí nació una colaboración con Lino que llega hasta ahora y nosotros hemos viajado, nos hemos presentado, tenemos dos espectáculos, uno es Cuentos Negros de Cuba y el otro es Luna Llena en Santiago de Cuba. Son espectáculos de narración oral, de poesía y gracias a Lino yo he ido arriesgándome más en el canto, Pues porque deberías antes hacerlo más porque tienes una voz preciosa, ya eso te lo pero dije. bueno, tú sabes, piano, piano, se Sí, arriba lontano, como dicen los Montano. italianos, como una cantora. Pero lo que me gusta con la música es ponerla en función de la palabra, de la narración oral, del teatro, y trabajar con la música de esta manera. Entonces, como que no me veo yo, que puedo estar equivocada, en un concierto donde no esté, siempre será espectáculo conmigo. Pero puedes hacer una mezcla. A mí me parece que tú eres maravillosa y no es porque estemos aquí frente a frente, cara a cara. Gracias, gracias. Me parece que lo haces muy bien, tienes una voz súper linda. Estos dos temas que mencionaste, a mí me encantaron, y- pero sí me gusta mucho la mezcla del cuento y de la música. Sí, eso Esa, es lo que me fascina. eso creo que es como tu sello o tu identidad. No sé, lo veo así como mucho Efectivamente, más efectivamente. Yo parte quiero de... las dos cosas, porque además Cuba es la isla de la Exacto. música. Y nosotros, hay un libro de Marta Eskenazi, Mm, una gran investigadora que trabaja con el Centro Juan Marinelo de Cuba, que se llama Los cuentos cantados en Cuba. mm. Entonces, ese libro es para entender el porqué de la música en la narración cubana, en los cuentos cubanos, que no está por gusto, no está No, rellenando nada. Es que es intrínseca una cosa a la otra. exacto. Es otro elemento, la música es otro personaje ahí de... Y así es Sí, como yo veo tus cuentos. Y claro. para ir cerrando un poco este primer encuentro, Cora, porque contigo me puedo pasar 7 horas hablando, no pasa nada, pero para no, eh, para que los amigos se conecten mucho más y puedan seguir, vamos a hablar un poquito para ir cerrando este primer encuentro sobre la música, porque es de lo que estamos hablando, y la música que es un elemento importante en tus espectáculos, como ya mencionamos. Y yo tuve el honor recientemente de escuchar algunas de las canciones infantiles que me enviaste, narradas por ti, y quiero que me hables un poquito de este CD que va a salir, qué canciones hay, si puedes mencionar algo de eso, y,
Ya, háblame un poquito de ese proceso, de esas canciones específicamente. Bueno, por todo esto, por esta razón Ujú. artística que veníamos hablando de que la música y el cuento que se hermanan en la cultura cubana y que es fascinante un narrador que canta Sí, o un narrador que baila o un narrador que toca un instrumento, en fin. Y entonces este disco se llama Cuentos y Cantos de Cuba. ujú. Tiene un juego cacofónico con la C, Cuentos y Cantos de Cuba. ¿No? Eso Ujú. está hecho en profeso. Alguien me dijo, ay, pero cuentos y cantos. Digo, no, pero es que está hecho en profeso De porque está la las musicalidad, está la música que acompaña la palabra y está la musicalidad intrínseca de la palabra. Eso es muy bonito, muy bien. Que yo por ejemplo, una vez estaba hablando con un amigo rapero, un rapper, es también cantautor un poco, se llama Jorgito Camancola, y entonces Oh, sí, estábamos hablando, si tú lo sí, conoces, sí, sí, un me encanta. personaje de Sí, nuestra ciudad. Y sí. entonces estábamos hablando y yo le dije, mira, cuando la música de los raperos, de los buenos raperos, por algo nace eso en las comunidades disminuidas de los suburbios en distintas ciudades en los Estados Unidos, pero creo que nació en Nueva York, Mm, ¿no? Y en Harlem. mm. Y es porque hay una herencia africana de la palabra de la música de esos idiomas que son, tú los escuchas y tú dices, estos son idiomas para cantar. Exacto. Y cuando yo escucho a los babalaos hacer una moyuba, que es una alabanza a los orichas, ellos te dicen, moyuba olofin, olor, un olor de mare, moyuba sheda, akoda, moyuba, moquequere, que tocumilla locha, que tocum, moyuba ochocua, huey coco, la luna, moyuba olor, un cocoibre, el sol, y moyuba toda esa ciencia que timbelaye, timbelor, que embelece olor de mare. Mira la Qué bello. musicalidad que hay Sí, ahí. es precioso. Si te digo, yo lo habré dicho no sé cuántas veces, tanto en escena como en la vida Es real, porque yo precioso. soy iniciada y siempre hay un erizamiento, Mm, porque tiene melodía, tiene percusión, tiene silencios, hay de todo lo que lleva una buena música en esa mm. palabra de origen africano que nos pertenece, porque tú sabes que esas tradiciones en el arte y en la vida están muy vivas en Cuba. Por supuesto. Entonces, Como cubanos, eso no podemos. sí. Y luego, como uno siempre vuelve a los orígenes, pues está mi papá, está la música afrocubana, los tambores batá, todo eso que yo he vivido haciendo una María Antonia con Humberto, haciendo una Santa Camila de La Habana Vieja con Humberto, en las narraciones de Natalia, que siempre estaba el grupo Los Nani, que incluso vinieron con nosotros a España. Entonces, en las obras de teatro que he hecho, casi siempre los directores me piden que cante. También eso, cosas muy diferentes. Una habanera en una obra de Brene que se llama El Corsario y la Abadesa. Mm. En Josefina, Ceremonia para Actrices Desesperadas, la obra que hicimos con Amanda, por ejemplo, cantaba... Que esa obra me encanta, es preciosa. Esa canción de Juan Formel que Por favor. popularizó la gran Elena Burke. En fin, de manera que la música me acompaña siempre, está en este disco presente y otra vez digo que está dramatúrgicamente justificada, que no es, por ejemplo, para presentar en el cuento de la tía Miseria, que es un cuento antológico en América Latina, ¿no? Para presentarla, yo escogí una tonada campesina. Guacanayara, ay palmarito, cuentan que la tía Miseria tenía un corazón bonito. Adaptada, ¿no? Qué bella. Y, No, me encanta, y me encanta. Ya te digo, tu voz me encanta, es preciosa. Es sí, preciosa. canciones popularizadas por Bola de Nieve de Eliseo Bola de Brenet. nieve.
Bola de Nieve es un artista que me marca mucho a mí. Sí. Yo antes, no sé objetivamente por qué, pero antes de mi primer viaje de Cuba, yo fui a Guanabacoa, a la tumba de Bola de Nieve. Yo quise ir allí porque Bola para mí es actor, es como la totalidad, Sí. la suma de todos los matices de la cultura popular cubana. Sí. Su piano, su manera de tocar el piano, sus composiciones, la manera en que se desdobla, que lo mismo te canta un clásico como Monasterio Sí. Santa Chiara, que te canta Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Entonces, todo Su un poesía mundo. es muy, sí, Su poesía, poesía, aunque casi no se conoce en su Cuba. expresión oral, su carisma, que hacía así, miraba para allá, para el público, y quitaba una mano del piano y empezaba a gesticular y actuar, Sí. y no sé por gracia de qué, tocado por la gracia de qué santo, seguía sonando el piano igual, Sí. y yo decía, pero si lo está haciendo con una sola mano, ¿cómo es posible? Sí. Y entonces, inspirado en eso, bebí en esa fuente, por eso está Mamá Perfecta, de Liceo Grenet, por eso está Mamá Inés, pero adaptado. Ay, Mamá Inés, oye lo cuento que te contaré. Y así también está la canción del Cangrejo Volador, para el cuento El Cangrejo Volador de Onelio Jorge Cardoso, y la canción del Cangrejo Volador que la escribió Marta Valdés. Que es preciosa, sí, la escuché. Sí, no, es que Marta es tan grande, ella es Sí. la reina de la no rima. Ella es tan buena, tan brillante, tan única, que ella cogió el texto de Onelio y lo puso en música sin cambiarle ni un punto ni una coma. Y mira qué canción tan bella salió. Eso me lo dijo Sí. ella porque hablamos con Marta, por supuesto, cuestión de derecho de autor y todo Sí. eso. Y ella nos dio el permiso. Ella le había echado ya muchos piropos sobre la obra de Amanda en Facebook, y después yo puse un video en mi página de Facebook del Cangrejo Volador. Ella me escribió una cosa preciosa, Oh, qué lindo. como diciendo, me has llevado otra vez a ser la niña que fui, has hecho con mis sentimientos lo que has querido, en fin, un privilegio muy grande. Qué bonito, qué bonito. Pero Es ella es una de muy las grandes, exigente, sí. sí. Ella es una de Sí. las grandes, de las mujeres más trascendentes en la música cubana y en la cultura cubana. Cultura cubana, sí. Sí, Esa es y ella otra de las grandes que hay que sí, lo que ella estudiar. siempre exige a la hora de entregarte una obra, que haya mucho rigor y muy buen trabajo. Bueno, es Entonces que está esa canción que la interpreta Amanda, porque su voz es más adecuada para interpretar esa canción. Un danzón con arreglo de Armando García, que es el director del Quinteto Diapasón, un excelente violinista, un gran músico, que tenemos la dicha de tener aquí en Alicante también. En fin, y todo eso, bueno, las otras canciones con los arreglos de Lino, que tú ves que Mamá Perfecta hasta empezó, como digo, por el monte Carulé, que me lo dijo mi padre, había muchos animales por el monte Carulé. Y él me pone hasta un chivo berreando ahí. Entonces yo le digo, ya lo que tú estás haciendo no es música, ya tú estás entrando en la dramaturgia de la canción. Bueno, pero ese disco va a quedar bello. Yo pienso que sí. Tiene las ilustraciones de una gran pintora cubana, muy poco conocida, porque ella es un poco tímida con su obra, pero una obra maravillosa. Ella se llama Diamela Suárez Planes. Que me encantó ver Perdón. las ilustraciones, no, salud, las ilustraciones que me enviaste, me encantó ver esas ilustraciones. Pues amigo, ya como ven, con nuestra querida Coralia Rodríguez podemos hacer más de 3 programas, ya voy. Hay mucho, Sí, mucho, mucho que perdón. contar. Rapidito, No. el diseño lo va a hacer Cosme González, un amigo músico que hace ese trabajo muy bien. Estamos trabajando en eso. En el disco también hay algunas percusiones puestas por mi esposo, Michel Kuhn, y los artistas invitados son Armando García, el violinista y arreglista, y Amanda Cepero. Vaya, tienen ahí unos grandes músicos Y y las notas al disco son de Natalia Bolívar, precioso texto wow, de Natalia Bolívar. wow. Así que de verdad estamos de lujo con ese disco.
Bueno, Vamos a estar de lujo. yo te deseo, ya sabes, por supuesto, todas las mejores vibras y loca Gracias, por gracias. verlo y loca por tenerlo físico y cuando salga vamos a conversar de eso en este programa y vamos a ponerlo en todas partes. Sí, Con mucho gusto, Yanis. me encantaría y ya te digo, te repito, Coralia, ha sido un gran placer pasar este tiempo contigo. Tenemos que cortarlo por cuestiones de lógico, porque si no vamos a hacer... Claro, 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 Pero Marta. me ha encantado conversar contigo, me ha encantado saber de todo tus procesos creativos y les recomiendo a todos Ah, que se conecten y si tienes algo más que quieras añadir o dedicarle a esta audiencia, por favor. bueno, yo agradezco muchísimo, eh, primero a ti, a la gente que he tenido cerca, a mis maestros en este camino del arte, a Carlos Díaz, que también nos hizo una puesta en escena maravillosa de Josefina, actrices, ceremonia para actrices desesperadas, y también otra obra que nos dirigió en Suiza, de una autora suiza que se llama Lisa Torriente, se llama La Double Constance, La Doble Constancia. Y de toda la gente, ya te decía, el arte de los encuentros, según Vinicius de Moraes, es el camino de la vida. Y Qué bello. eso ha sido, si he olvidado algún nombre, que me disculpen, pero yo a mis maestros los tengo todos en un pedestal. Los maestros que han sido maestros como tales y otras personas que me han enseñado cosas sin proponerse el magisterio como palabra técnica, ¿no? Los encuentros en el camino de la vida. Mi gran hermano africano, Hassan Kouyaté, el África, yo no soy la misma mujer después de ir a África, después de estar contando cuentos en África, de estar haciendo teatro en África. Es decir, y este camino de vida es maravilloso. Entonces, otra vez, muchas gracias a ti No, por darme la palabra y por escoger conversar conmigo, que tenías que hablar conmigo, pues así se llama tu programa, tenemos que hablar. tenemos que hablar. No, es Sí. que yo siento que, se lo dije a Amanda, cuando conversé con Amanda, le digo, me encantaría conversar con tu mamá, porque es algo que no mencioné, pero tú has sido también un referente para mí en mi trabajo como narradora también, en este trabajo infantil que estoy haciendo. Gertrudis Muchas gracias. Tula, tú y Tula, William, nuestra amiga nuestra Tula, Mila Tula y Mayra Gertrudis Navarro y bueno, Ortiz, otros narradores cubanos. De esos me nutro y bueno, toda la literatura que has nuestra mencionado. profesora Mayra Navarro, otro Mayra, sí, encuentro maravilloso que se nos fue recientemente, sí, pero la en llevamos paz en el descanse. corazón y en la memoria. Exacto, en paz descansen todos estos En paz grandes descanse, y y bien lo muchas merece. fuerzas para nosotras para seguir este camino. Vivan Nos, las así mujeres mismo. cuenteras, y lo que necesites de mí para ayudarte con la narración, estaré para ti ahí como hoy tú Oh, has estado para mí. qué Porque la linda vida es eres. reciprocidad, intercambio, ¿verdad? Así mismo. Muchísimas gracias, Coralia. No te quiero dejar, pero hay que cortar en algún momento Sí, eh, todo lo que para, empieza para, termina. para organizar el programa, Las pero preguntas que me has hecho y por tu dulzura y oh, tu generosidad. muchas gracias. Es recíproco. Cuídate mucho, bendiciones y que tengas un lindo Igualmente, semana, igualmente. una linda semana. Seguimos Lindo hablando. camino para ti. Gracias, Y un igualmente. besito para tu niña. La tengo ahí al frente, ya mirándome. Ay, mirándolo todo. Sí. Un Bendita. abrazo grande.